Hola, sean bienvenidos. Quien está ahorita veo que está Beatriz. Si se agregan más, con mucho gusto. Hay bastantes suscriptores a la lista. No se preocupen si no pueden asistir, lo vamos a grabar para compartirlo en YouTube sin problemas, y también lo vamos a compartir a sus correos electrónicos para que puedan ver. Entonces vamos a dar inicio. Mi nombre a este ciclo de talleres que va a ser de Max QDA, van a ser gratuitos. Mi nombre es Ulises Alejandro, soy profesional trainer de Max QDA, amante de la metodología. Por ahí me gusta manejar desde lo cuantitativo hasta lo cualitativo, métodos mixtos, enfoques holistas de la investigación, que es mi pasión. Entonces vamos a compartir algo de cómo trabajamos nosotros en el Centro de Investigación Pedagógico, el uso de este software y cómo la importancia del diseño de la investigación y cómo podemos ir utilizando y viendo en qué parte vamos a utilizar Max QDA. Entonces, aquí estoy. Les voy a compartir todo, iniciando desde ahorita. Lo primero que vemos aquí es que si quieren contactarme, con gusto los podemos atender aquí. Mi WhatsApp, ahí está mi número, 443-268-0599. Tengo dos correos, Alex Dubé, aquí sí está mal mi correo, solo es con una X, perdón. Y el segundo sí es con dos X, el Twitter igual, y nuestro canal de YouTube, Evolución Integral Educativa. Entonces, comenzamos. ¿Qué es Max QDA? Max QDA, como otros muchos softwares que hay para el análisis de datos cualitativos, te sirve para teoría fundamentada y métodos mixtos de investigación. Max QDA a mí me gusta mucho. De hecho, yo a través del tiempo trabajado diferentes software. Max QDA me ha llamado mucho la atención, en especial por el análisis de métodos mixtos. Y de hecho, en los siguientes podemos decir seminarios, webinars, talleres en vivo, como ustedes le quieren llamar, vamos a ver métodos mixtos y más cómo se utiliza Max QDA. Ahorita vamos a enfocarnos al diseño de investigación cualitativo, y como Max QDA lo lanzaron o fue creado desde 1989, yo apenas tenía 3 añitos, entonces ha crecido enormemente y podemos codificar todo lo que casi imaginemos: entrevistas, textos, artículos científicos, archivos multimedia como videos, audios, fotografías, tal vez pinturas de fotografía, le tomas una fotografía, una pintura, datos de Twitter, y posibilidades son abiertas. Entonces quiero hablar algo de teoría antes de usar técnicamente lo que viene siendo el software. Quiero hablar tantito de esto. Vamos a hablar algo de metodología que les pueda dar una orientación. A mí me gusta mucho este autor que se llama Chris Wood. Él, como que yo baso mi enfoque metodológico sobre él. Plano Vicky, se llama Plano Vicky, no recuerdo el otro apellido, y más o menos son los que yo utilizo. Habermas, son los que me gustan en lo cualitativo. Entonces, 6 pasos en el proceso de investigación que todo investigador debe tener claro, porque antes de iniciar tu proceso de codificación, tu proceso de análisis, que te va a ayudar Max QDA, antes de iniciar eso, debemos tener más claridad en el método para no equivocarnos y no cometer errores categoriales. Entonces, 6 pasos del proceso de investigación, ¿cuáles son? Hay que identificar el problema de investigación, es decir, qué es específicamente, qué es lo que queremos investigar, justificar el por qué lo vamos a investigar y por qué es importante investigar. Todo esto porque le va a dar calidad a tu investigación. En lo que viene siendo en el enfoque cuantitativo,
hay maneras de medir la calidad a través de ciertos procesos de validez de expertos, del alfa de Cronbach para validar un instrumento, coeficientes que te ayudan a medir la calidad de una investigación. Y en la investigación cualitativa también hay calidad, pero esa depende más de los procesos, no de los números, porque a fin de cuentas se puede cuantificar algunas cosas, pero depende mucho del proceso. Entonces, el primer paso siempre será identificar el problema. El segundo paso siempre será revisión de la literatura. Es decir, tú ya localizaste lo que quieres estudiar. Por ejemplo, no sé, yo soy maestro de formación. Si yo quisiera ver los aprendizajes significativos, ese es mi problema de investigación en X sector de la población. Voy a localizar múltiples fuentes de información de literatura, es decir, lo que le conocemos con el estado del arte o el sustento teórico. Y vamos a clasificar en las fuentes de información primarias, secundarias y resumir esta información. Todo esto para el enfoque cualitativo. Hay que especificar el propósito, objetivos de tu investigación. Es decir, cómo redactamos la declaración de nuestra investigación y cómo vamos a recolectar los datos. Si uno sigue este proceso, digamos, lineal, por así decirlo, que está aquí, donde vamos a generar la situación de nuestra investigación. Por ejemplo, el proceso de investigación, de toda investigación, radica en eso: problema de investigación, revisión de la literatura. Y luego aquí viene la pregunta de investigación. Cuando tú estás haciendo la pregunta de investigación, tienes tu pregunta de investigación, vas a decidir si te vas a ir a lo cuantitativo, a lo quali, o incluso si vas a querer hacer un diseño o estrategia de métodos mixtos. Que también, como les vuelvo a repetir, vamos a ver diseños y estrategias de métodos mixtos en siguientes videos. Entonces, aquí nos vamos a ir por lógica, nos vamos a ir a lo cualitativo, porque este es el diseño de investigación cualitativa, y más que diseños, los pasos que tenemos para tener la lógica de una investigación y la coherencia de una investigación cualitativa. Y todos independientemente tienen sus estrategias. Por ejemplo, lo cuantitativo tenemos experimentos, análisis de encuestas, cuasi experimentos y otras cosas. De estrategias o métodos de investigación. ¿Por qué digo estrategias o métodos de investigación? Porque yo me he encontrado que en Latinoamérica, nuestra parte del mundo, nosotros les decimos métodos de investigación, y en otras partes les dicen estrategias de investigación, lo que viene siendo, por ejemplo, la teoría fundamentada o ground theory, la fenomenología. En algunos países les dicen estrategias de investigación, pero aquí nosotros en Latinoamérica, en México, les decimos métodos de investigación. Por eso hay que hacer como clarificación. Y todos van a tener que generar muestreo, instrumentos, su protocolo, para terminar analizando datos e interpretación. Análisis de datos y su interpretación. Digamos, es como el ciclo que debe seguir toda investigación. Entonces, vamos avanzando para no tardarnos tanto. ¿Cuáles son los procedimientos cualitativos que debemos nosotros de seguir? Tener claro que la investigación cualitativa vamos a generar diálogo, vamos a dialogar con nuestros datos, porque la investigación cualitativa es interpretativa, y al ser interpretativa, el diálogo que hacemos con nuestros datos es muy importante, porque la investigación cualitativa, como les pongo aquí, les comparto, tiene distintos supuestos filosóficos, tiene diferentes estrategias de investigación o métodos de investigación. Es decir, Griswold dice fenomenología, etnografía, estudio de casos, narrativa y teoría fundamentada, o más conocida como grounded theory, y más. Por ejemplo, investigación, acción, etnometodología, y va variando de acuerdo, porque hay muchas emergentes. Y también tienes métodos específicos para colectar datos o técnicas de colección de datos. Y también vamos a ver que la codificación para crear categorías y códigos no es solo un paso así como muy sencillo, sino que hasta hay estrategias analíticas que van de acuerdo al método de investigación que elijas. Si escoges, por ejemplo, la teoría fundamentada,
está la codificación abierta, axial y selectiva. Y también tenemos el estilo de codificación inductivo, deductivo, por ciclos. Hay varios estilos de codificación dependiendo de cómo vayamos a trabajar nuestras múltiples fuentes de datos. Ok, entonces, por ejemplo, me voy a ir tantito y regreso acá. Por ejemplo, estos son los 5, digamos, estrategias o métodos de investigación que nos sugiere Criswell, y nos habla que tenemos narrativa, fenomenología, teoría argumentada, sustentada, grounded theory, tiene varios nombres, etnografía, y allí la clave va a variar de diferentes maneras. Voy a crear, lo voy a subir este archivo a mi Dropbox y les voy a mandar a su correo el enlace para que descarguen. No se preocupen, porque aquí a lo mejor hay mucha información, pero para que lo tengan bien claro. Por ejemplo, este cuadro te muestra qué estudia tradicionalmente cada enfoque. Por ejemplo, ¿qué estudia tradicionalmente la narrativa? Un solo individuo accesible y distintivo. Una narrativa, historias de vida. La fenomenología, múltiples individuos que tengan experiencias sobre el fenómeno. Teoría argumentada, grounded theory, múltiples individuos que han respondido a una acción o han participado en un proceso sobre un fenómeno central. Etnografía, como busca reconocer la cultura, pues busca ese grupo de intercambio cultural o personas representativas de un caso. Y estudio de casos es un sistema limitado como un proceso, un evento, un programa o varios individuos. Y más o menos cada uno tiene su estilo. Por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de información recolectamos? En la narrativa, vamos por los documentos, materiales de archivo, entrevistas abiertas, cerradas, diarios de los sujetos. Pero, por ejemplo, en una fenomenología, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entrevistar a 5 o a 25 personas hasta llegar a la saturación teorética, que se los explico de manera muy sencilla. Por ejemplo, para hacer una fenomenología, lo que se recomienda es, vas y entrevistas a un sujeto, regresas, analizas el dato, y regresas y entrevistas si quieres es el mismo sujeto o ya cambias de sujeto para ir enriqueciendo el fenómeno, la descripción de ese fenómeno. La teoría sustentada, argumentada, se entrevista de 20 a 30 personas para lograr detalles. La etnografía, como te centras dentro de un grupo, hay que observar. Entonces, el diario de observación. Entonces, primero tenemos que tener bien claro todo este proceso que vamos a estar trabajando, y por eso hay que ver y tener claro. Entonces, ¿qué fuentes de información cualitativa tradicionalmente tenemos? Vamos a clasificarlas para entenderlas mejor. Tenemos la observación, ¿ok? Es, digamos, muy popular la observación, y es algo muy natural de la investigación cualitativa. Entonces, dependiendo del rol, por ejemplo, va a ser una observación participante cuando el rol del investigador es plenamente conocido. En una etnografía puede ser que es plenamente conocido que él va a observar. El participante como observador secundario desconocen el rol, es decir, por ejemplo, las personas que tú estás observando ni siquiera saben que las estás observando, porque a lo mejor cuando los observas, no se desenvuelven como normalmente lo hacen. Y observar sin participar, es decir, a lo mejor te pones de lo lejos y observas totalmente cómo trabajan. Las entrevistas cara a cara, por teléfono, grupos focales, a profundidad, abiertas, cerradas, pero son entrevistas a final de cuentas. Hoy en día tenemos una gran ventaja, de hecho yo lo he utilizado mucho. Por internet, a través de SugarMonkey o Google Forms, puedes generar las preguntas y luego ya te viene toda la base de datos donde te van contestando preguntas abiertas a través de escrito, y a lo mejor hasta te evitas la transcripción y puedes importar todos esos datos a MaxQDA sin ningún problema. Las otras fuentes de información cualitativa serían documentos, cualquier tipo de documento que imagines, desde un
una carta, un diario, memos, blogs, etcétera. Medios audiovisuales y materiales digitales. Hoy en día tenemos mucha información digital, como es conversaciones en tweets, Facebook, mensajes en WhatsApp, yo qué sé. Entonces, por eso les decía, que la investigación cualitativa tiene múltiples fuentes de información, pero las vamos clasificando de acuerdo a cómo las podemos usar, o yo las recomiendo esa clasificación, y vamos entrando más en tema, para intentar dejar un espacio para que me hagan preguntas si así lo desean, y pregunten con todo el gusto. A nosotros, doctor Fernando, quien me formó, él siempre me compartía que debemos tener congruencia metodológica. Entonces, nosotros hemos diseñado como este cuadro que nos ayuda a reconocer si tenemos congruencia metodológica en nuestra investigación. Digamos, si en esta linealidad de tiempo de que vamos a hacer nuestra investigación, reconocemos las partes, las fases y los procesos de lo que vamos a hacer. Entonces radica en este cuadrito que voy a hacerle zoom para que lo vean mejor. Tenemos el objetivo general de tu investigación. ¿Para qué estás haciendo tu investigación? Luego escribirías tu pregunta general de investigación. Si hubiera objetivos específicos, también los escribes tus objetivos específicos o tus propósitos específicos, dependiendo de cómo que utilices, y preguntas específicas. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántos objetivos? Por aquí tenía vamos a ver. Aquí. 1 a 2 preguntas centrales, generales, y no más de 5 preguntas secundarias o específicas, porque luego podemos toparnos que hay gente que hace muchas preguntas en una investigación, entonces eso significa que no tiene mucha claridad en lo que está haciendo. Entonces vamos a decir que tenemos una pregunta o 2 generales de investigación cuando mucho, y 5 preguntas específicas. Igual, como la pregunta va a ser derivada del objetivo, entonces estamos hablando del mismo número. Entonces, por lógica, ustedes van a tener ya claridad para escoger el enfoque seleccionado, el enfoque ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto. En este caso estamos hablando de lo cualitativo. ¿Qué método o estrategia utilizar? Por ejemplo, tú eliges la narrativa, o tú eliges la fenomenología, o la teoría sustentada, argumentada, o una etnografía, o un estudio de casos, o una investigación-acción. Tú eliges, porque allí tú vas a elegir, pero entonces ya debes de tener claridad. Entonces, aquí bien, vamos a empezar a trabajar. En el enfoque cuantitativo trabajamos lo que viene siendo variables e indicadores, es decir, la variable y cómo se mide con ciertos indicadores a través de números. En investigación cualitativa vamos a trabajar categorías y conceptos. Categorías y conceptos. Digamos, si hiciéramos un símil, la categoría es lo mismo que la variable en lo cuantitativo, y el concepto es lo mismo que el indicador en lo cuantitativo. La variable se mide con el indicador, la categoría se sustenta con sus conceptos ordenadores, o que también les podemos llamar los posibles códigos a futuro. U de Cookars nos recomienda no más de 10 categorías, porque se complica la investigación, o no sé si decir complicación humana, o es complejo si va creciendo. Pero créanme, cuando tienes bien sustentadas tus categorías, hasta 6, 7 son suficientes. Trabajemos las que ustedes consideren. Entonces, por ejemplo, si yo escojo la categoría escuela, yo decido agarrar la categoría escuela, tendré que revisar la literatura. Perdón, me salió un mensaje. Tendré que revisar la literatura, autores o fuentes que consultarán antes del proceso metodológico, de 2 autores por categoría, es lo que yo recomiendo. Si ya sabes las categorías, consulta a 2 autores,
o dos papers, dos que te puedan servir para sustentar tu categoría. Porque aquí vamos eligiendo sí el objeto, la pregunta, el método, estrategia, escogemos la categoría, revisamos la literatura, pero ojo, no hemos entrado a recabar información. Todavía no hemos entrado a recabar información porque debemos tener una congruencia metodológica clara antes de entrar al instrumento mismo. Entonces, revisa la literatura y más o menos aquí te pongo conceptos y posibles códigos. 5 a 10 conceptos que emerjan de la revisión de la literatura o del conocimiento previo del investigador. Pueden ser una palabra, dos palabras o frases, no necesariamente una sola palabra. Y para dejar más claro que es una categoría, hice esta como pequeña aquí, esta pequeña clasificación. Es como un campo semántico. Por ejemplo, la palabra escuela, categoría escuela, tiene posibles códigos o posibles conceptos: educación, aprendizaje, enseñanza, alumnos, docentes, didáctica y estrategia. Es decir, una categoría es un término más abstracto que abraza a otros términos, pero sobre esa categoría gira, por así decirlo, la investigación. Aquí es donde ya podemos empezar a usar MaxQDA. A esto se le conoce como sistema de códigos. Ejemplo, voy a abrir acá, sistema de códigos. El sistema de códigos lo voy creando. Todos los posibles códigos que tengo los voy creando. Por ejemplo, el código aprendizaje, pedagogía, didáctica, estrategias y trabajo en equipo. Y también le puedo agregar un memo. Un memo te sirve para generar teoría o para poner las anotaciones previas. Por ejemplo, yo recomiendo que a tu sistema de códigos de inicio lo definas tus categorías de análisis, las definas. Aquí nomás busqué, por ejemplo, la definición rápida en internet de todos estos, para hacer un memo de ejemplo, que ahorita lo vamos todo a importar a MaxQDA. Voy a abrir MaxQDA y vamos a ver. Pero esto es muy importante porque me voy a regresar a mi presentación, espero que no los maree con tantos cambios. Tú vas a generar tus categorías y tus conceptos, que son posibles códigos de análisis. Así como cuando haces una investigación cuantitativa, generas el indicador que va a medir a la variable, vas a generar el concepto que va a sustentar a la categoría. Y entonces allí sí vas a poder saber qué es realmente lo que quieres recoger de información y cómo lo quieres recoger. Cuando ya tienes esta claridad, tú vas a saber qué vas a recoger. Por ejemplo, información sobre estos 5 o 10 conceptos a través de una observación. Y aquí me faltó una R. A través de la observación, o a través de la entrevista, o a través de documentos, o a través de medios visuales. Porque ya tienes claridad de qué información necesitas para sustentar a la categoría. Entonces, ya así podrás diseñar tu técnica. Por ejemplo, una observación, la puedes dividir la mitad de la hoja y poner observación muy, muy, muy clara sobre lo que está sucediendo, y en la otra mitad reflexiones que vaya generando sobre tu observación. Entonces, voy a hacer un banco de ítems de acuerdo para tus entrevistas. Pero me regreso al Excel para no perderme. Pongo aquí call y memo en la celda 1A y en la celda 1B, porque así es como lo va a leer MaxQDA para que te pueda importar la información. Yo abro mi MaxQDA, voy a abrir ciclo de talleres online, lo puse así, lo tengo totalmente vacío para trabajar. Pueden descargar, por ejemplo, MaxQDA si lo quieren usar. Son 14 días de prueba gratuito, y si lo quieren comprar, pues creo que vale alrededor de $120 para estudiantes, y la verdad es muy accesible. Yo no lo vendo, para que me pregunten, yo no soy trainer certificado, pero pueden
pues, si tienen algún problema, los puedo contactar con los que lo manejan. Entonces, abro mi MaxQDA. Aquí está MaxQDA. Es técnicamente visualmente muy interesante, porque se parece mucho a un Word. Casi todos trabajamos Word. Aquí en la parte de arriba tenemos inicio, importar códigos. Todas estas pestañas, voy a ponerlas, todas estas pestañas te van a generar una lista. Esta lista, perdón, toda esta lista de herramientas. Voy a intentar ver las más posibles. Entonces, cada que yo cambio la cinta de herramientas, perdón, se llama cinta de herramientas, esta cinta de herramientas va a cambiar. Cada que yo cambio mis pestañas, que estas son, les digo, pestañas yo, todas estas pestañas, la cinta de herramientas va a cambiar. Entonces, todavía ni siquiera tengo información, pero para analizar, pero yo ya puedo tener lo que les llamaba el sistema de códigos. El sistema de códigos, irlo haciendo en Excel, en esta tabla que les muestro, teniendo ya mucha claridad de qué es lo que quiero hacer. No se trata de navegar sobre la incertidumbre, porque como les decía, la calidad de investigación cualitativa va más enfocada al proceso. Si llevas un proceso muy coherente, por lógica, la investigación se te va a facilitar y va a estar más vital para ti. Entonces, aquí nos vamos a la pestaña de códigos. Aquí está la pestaña de códigos. Y aquí, digamos, un poquito a la derecha, donde está la nube de códigos, tenemos aquí este botoncito que dice importar códigos y memos desde una tabla de Excel. Es decir, lo que yo les recomiendo, que hagan esto, porque van a tener claro, que hagan ese ejercicio cognitivo, porque van a tener todos los posibles conceptos y su definición, porque cuando lo defines, tienes como una regla mental de cuando vayas a codificar. Por eso es lo que yo les sugiero, la definición. Entonces, importar códigos, inclusive cuando les salga, le va a salir este mensaje, cómo deben de tener la tabla preestablecida. Aquí hay algo interesante que los subcódigos, vamos a mostrárselos acá. ¿Cómo es un subcódigo? Ahorita van a verlo visualmente, pero este es un subcódigo. Aquí está, alumnos buenos, alumnos malos, alumnos diagonal regulares. Es decir, que va a crear como una raíz anidada de esos códigos. Y acá también tengo, miren, estrategias y estrategias emocionales. Ese es el formato, pero lo van a ver visual ahorita, que es lo importante. Entonces, yo le voy a dar clic OK. Espero que estos Zoom que haga les sea más fácil para su entendimiento. Le doy clic OK. Y yo ya tenía mi sistema de códigos guardado en mi hoja de Excel previamente. Y le doy clic a abrir. Y automáticamente, dependiendo de la velocidad de su ordenador, va a generar su sistema de códigos. Aquí están. Miren, tengo aprendizaje, pedagogía, didáctica, estrategias, con un subcódigo. El subcódigo, si se fijan, están así como con una tabulación hacia la derecha, que también se le conoce como código hijo. Y tenemos estos pequeños post-its, estos, que son el memo que yo escribí en mi Excel. Si le doy doble clic a esta hojita amarilla, me va a abrir el memo. Aquí les aparece el memo. Porque porque es importante, porque cuando vayamos codificando, todas las reflexiones que tengamos, las vamos a escribir aquí. Por ejemplo, si estás codificando el aprendizaje, porque este código se llama aprendizaje, a lo mejor le cambias el tipo, y aquí está la T, que puede ser un distintivo de que estás haciendo teoría, o la L o la M, dependiendo de lo que tú le quieras querer llamar. Entonces, yo utilizo esa T cuando estoy haciendo teoría fundamentada, utilizo la T y digo que es sobre teoría. Entonces,
tengo la definición de la categoría o del código, y cuando voy codificando con la información estoy obteniendo información muy importante para mí. No me la quedo en la mente, no juego esa parte que decimos, qué gran idea me vino a la cabeza, mañana la escribo. No, agarras, abres el memo y empiezas a escribir esa gran idea que tienes. Y luego acá vamos a vincular diferentes códigos, que les digo, todo eso lo vamos a ver en futuros videos. Ahorita quiero que conozcan las posibilidades que pueden tener para su diseño de investigación y el uso que pueden tener en MaxQDA. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, y ese es el primer paso que yo recomiendo. Antes de cualquier cosa, crear tu sistema de códigos a través de este cuadro de congruencia metodológica. Una vez que tenemos nuestro sistema de códigos, nuestros conceptos que son susceptibles a códigos, vamos a tener que elegir la técnica para recabar información. O escoges la observación, o escoges hacer entrevista, analizar documentos, o medios audiovisuales, que es desde grabar a una persona, que también puede combinarse con la entrevista. Haces una entrevista y lo grabas, o haces una observación y grabas a los sujetos que están haciendo. También existe esa posibilidad. Entonces, no solo se trata de elegir la técnica, sino de diseñar el instrumento de la técnica. Cuando digo diseñar es, por ejemplo, que hagas un pequeño protocolo de recolección de datos, es decir, reglas de recolección de datos. No se trata de que vayas al campo y observes lo que primero veas, sino de que observes aquellas cosas, el protocolo, que respondan tus preguntas, tus objetivos, que respondan. Es decir, por ejemplo, dice, aspectos a observar que respondan la pregunta de investigación, elementos que permitan seleccionar información y que respondan a la pregunta de investigación. Si vas a observar, por ejemplo, puedes dividir la hoja en 4 partes. Y, por ejemplo, observaciones sobre el concepto aprendizaje, observaciones sobre el concepto didáctico, observaciones sobre la categoría emociones, observaciones sobre las estrategias emocionales, para que puedas tener inclusive clasificada la información, o inclusive se recomienda que en el protocolo de observación pongas en la parte de abajo reflexiones que se te generaron en el momento de la observación, que después se va a convertir propiamente en un memo. Para la entrevista vas a diseñar preguntas en base a tus conceptos. Por ejemplo, si tienes el concepto de didáctica, vas a diseñar a lo mejor 5 preguntas sobre didáctica. Diseñas esas 5 preguntas sobre didáctica y escoges las más adecuadas a la hora que vayas a hacer la entrevista. Si es semiestructurada, estructurada, y si dices que es a profundidad, pues un poco más abierta, pero también sin perder de vista que vamos sobre nuestros objetivos de investigación y sobre nuestras preguntas de investigación. Ya tenemos diseñado el instrumento y el pequeño protocolo, reglas que nos sirven para recabar información. ¿Cuál es el siguiente paso? Seleccionar una muestra. Es decir, ¿cómo seleccionamos una muestra? Puedes utilizar las técnicas cuantitativas para decir voy a X sujetos y X sujetos. Lo puedes usar. Pero regularmente en lo cualitativo basamos la selección de las personas en base a los aspectos demográficos. Es decir, que sean hombres y mujeres de 30 años y que vivan en la ciudad de Monterrey, la Ciudad de México, en la colonia o en la delegación tal. Ese es aspectos demográficos. También se puede pilotear. Esto es como más, digamos, por así decirlo, no tan obligatorio, pero te sirve. Puedes pilotear, por ejemplo, tus entrevistas, porque tú no puedes pilotear tu observación, pero sí puedes pilotear tu entrevista. Vas y le haces a una persona más o menos demográficamente parecida y le aplicas la entrevista y te das cuenta si entienden las preguntas. O sea, en ese piloteo es más que nada para ver si tu instrumento en la entrevista tiene claridad al preguntar, y si no, regresas a tu casa, a tu estudio, y cambias algunas preguntas para que sean más claras. También puedes utilizar la validación por expertos. Le llevas tu entrevista estructurada a unos expertos
y ellos te la validan a través de técnicas matemáticas, y más o menos requiere 3 a 8 expertos, pero es parte de lo cuantitativo que ha migrado un poquito a lo cualitativo, por así decirlo. Entonces, ahora sí, ya tenemos toda esa información, y es cuando vamos a pasar de nuevo a nuestro MaxQDA, porque supuestamente después de eso tú ya deberías haber aplicado la entrevista, o la observación, y registrado de manera textual o registrado a voz, como tú consideres registrarlo. Entonces, ahora sí vas a poder importar todos esos documentos, donde voy a trabajar, lo más seguro en la siguiente sesión, que trata de algunas de la técnica de codificación inductiva y deductiva. Voy a agregar documentos de diferentes tipos y ver cómo codificamos texto, cómo codificamos imagen, cómo codificamos audio y video en este software. Entonces, tú ya tuviste todo un proceso de rigor metodológico. Entonces, debemos tener rigor en lo que hacemos, en lo cualitativo. Es decir, hiciste tus objetivos, tus preguntas, elegiste tu estrategia de investigación, creaste categorías, revisaste la literatura, tienes tu sistema de códigos. En base a tu sistema de códigos, tienes una técnica elegida y has diseñado un instrumento. Ahora sí vas y le entras al campo y recabas toda esa información textual, visual, y ahora sí vamos a entrar a la estrategia analítica, que es la que vamos a ver después. Y después sería, después de que sistematizas todo, hay que generar significado. O sea, a lo mejor puedes ponerle etiquetas y crear categorías, pero ¿cómo generas significados de todo eso? Es decir, ¿cómo vas a interpretar toda esa sistematización que vamos a hacer en MaxQDA? Eso es lo que vamos a ver a futuro. Entonces, hasta aquí sería esta presentación, cerca de 40 minutos, un poco rápida tal vez, no sé, a ver, espero que no. Les comparto de dónde yo consulto toda esta información que les digo. Como les digo, me gusta mucho Criswell, Uwe Flick, Plano Clarviki y Ude Kukar. Son los como que me guían en este proceso metodológico y que hemos creado en el centro de investigación para compartir con ustedes. Les voy a dar, por ejemplo, un formatito, les voy a enviar, de cómo es un buen planteamiento de un propósito de investigación. Este formatito se los voy a enviar, no se los voy a platicar porque sinceramente creo que es muy sencillo. Por ejemplo, cómo redactar un buen propósito de investigación o objetivo de investigación. El propósito de este método, fenomenología, etcétera, etcétera, un verbo de acción, el fenómeno estudiar, el lugar, etcétera. Ya nomás sustituyen y les va a quedar un buen propósito. Este es un formato de Criswell, al igual que cómo redactar una buena pregunta de investigación, que son a lo mejor diapositivas que no mostré, pero que a fin de cuentas son importantes. Un aspecto más antes de irme, vamos a hablar de la calidad de la investigación cualitativa. Si no me equivoco, es adecuación de Vicky. Claro. Entonces, dice, ¿cómo sabemos que una investigación cualitativa tiene calidad? Cuando tiene indicación. Indicación es una decisión clara de qué método o diseño específico vas a usar, qué estrategia. Por ejemplo, si alguien hace una investigación y no te está diciendo si está utilizando narrativa, si está utilizando fenomenología, es que no tiene indicación, no tiene claridad, y al no tener claridad, la calidad viene a bajar. Adecuación, voy a darle zoom. Adecuación, comprobar y volver a comprobar que el método que elegiste es el correcto para resolver tu pregunta de investigación. La narrativa realmente resuelve tu pregunta de investigación o no. Hay que adecuar, y si no, cambiar tu indicación y decir no, es la fenomenología. Hay que tener, pero a la vez ser apertura a la diversidad. ¿Cómo manejas la diversidad en esta naturaleza emergente de lo cualitativo, que es muy emergente? Ser riguroso y ser creativo. Yo les comparto este cuadro porque el rigor te permite tener calidad, pero también la creatividad
¿no? Por ejemplo, la creatividad en tu diseño de tu instrumento, es decir, qué es lo que voy a observar, cómo lo voy a observar, es también muy, muy importante. Y también que seas uniforme y flexible. Por ejemplo, ¿qué es uniformidad y flexibilidad? Tratar de hacer las mismas preguntas, esto es más que nada en la entrevista, tratar de hacer las mismas preguntas a todos los participantes. Y si no se puede, y ojo, aquí dice tratar, no que lo hagas, porque también no es cuadrado como lo cuantitativo, y no porque lo cuantitativo sea cuadrado, pero para que seas uniforme en lo que estás haciendo y a la vez flexible. Y también intentar formular de manera similar para no emitir lo más relevante en la investigación. Y también si tienes criterio y estrategias, ahí ya miren la calidad, algunos hablan por ejemplo de alfa de Krippendorf cuando hay dos intercodificadores, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, abro el micrófono si alguno tiene alguna pregunta, con gusto me la puede hacer. Igual también la pueden escribir en el chat o Beatriz. Y hola. Hola. Sí, soy Beatriz. Y nada, hasta ahora no tengo preguntas, pero sí quería agradecerte la presentación porque fue muy clara y también me gustó tu rigor metodológico, que es muy importante cuando se empieza a trabajar con la metodología cualitativa. Y en realidad no tengo preguntas porque esta parte es más, de hecho, teórica y sí, fue un buen repaso. Yo soy socióloga, ya trabajo desde hace muchos años en la metodología cualitativa, pero sí quería agradecerte tu presentación. Eso. Y luego tendré otras preguntas sobre todo el curso, pero dejo el espacio si otra persona quiere intervenir. Pues muchas gracias, Beatriz. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y sí de hecho, yo todos los cursos los empiezo con algo de rigor metodológico para partir después al programa y ver cómo vamos a trabajar y cómo lo vamos a usar, cómo pasar ese rigor pues al uso del software, en este caso MaxQDA. No sé si alguien más quiera hacer una pregunta. Igual si no les funciona su micrófono pueden escribir un mensaje y lo vemos, no hay problema. Bueno, entonces creo que sería todo. Si por ejemplo acaba de llegar alguien más, ya se acabó, pero al que acaba de llegar no te preocupes, grabamos esta sesión, así como las siguientes sesiones, si no me equivoco son 9 sesiones que vamos a estar dando aproximadamente cada 15 días, o si es por ahí, acá en nuestro país se cruzan algo de vacaciones, pero o otras van a ser semanalmente. Vamos a grabar todas las sesiones. El fin de como nuestra filosofía de centro de investigación y de empresa de evolución integral educativa es ganar y compartir conocimiento. Entonces es darles todo este proceso para que vean el uso del software y el rigor metodológico que podemos tener con el uso del software. Entonces, gracias por su asistencia. Y nos vemos no recuerdo la fecha, pero les mando un correo recordando la fecha a todos los que se estén conectados y se las paso. ¿Y qué más? Y si yo tenía una pregunta sobre las próximas sesiones, solo para saber si otra gente se puede unir. Claro. También si faltaba esta, la primera. Sí, claro. Que se puede. Claro que sí se pueden unir sin ningún problema. Aquí es compartir y yo nomás en cuanto se unan a la lista, yo les voy a mandar todos los enlaces de los videos que estamos generando, ¿no? Y las interacciones que estamos generando para que no se pierdan nada.
Gracias. Gracias, Beatriz. Entonces, Beatriz, Cecilia, Macbuair, persona que llama 01, Ronald, un placer, Ronald, qué bueno. Todos los que estuvieron aquí, un gusto estar con ustedes para acá en México de mañana, supongo que en Europa ya de noche, o muy noche, no recuerdo bien, no sé si los desmadrugué, o los anochecí, perdón. Y un placer, y nos vemos en la próxima sesión. Saludos y hasta la próxima cada uno de ustedes. Bye.